Mis padres me echan por el rumor de la exnovia tóxica de mi hermano, pero años más tarde me piden ayuda y les digo que lo haré solo si hacen algo muy duro con mi hermano. Los padres tienen muchas expectativas sobre sus hijos. Mis padres no eran diferentes. Tenían muchas expectativas sobre mí, como el hijo mayor, mientras que mi hermano nunca podía hacer nada mal. Y déjame decirte que lo noté de inmediato. No sabía cómo explicarlo cuando era joven, pero sabía que algo era diferente en la forma en que trataban a mi hermano y a mí. Una vez que fui mayor, pude entender más la diferencia en cómo nos trataban, pero lo que nunca entendí fue por qué. Creo que una razón por la que sucedía era porque mi hermano era el favorito de mis padres. Vamos, todos hemos pensado al menos una vez que nuestros padres podrían tener un favorito. Si les preguntara directamente a mis padres, me dirían que no era cierto. Por supuesto, no tenían un favorito. Me amaban a mí y a Jason por igual. Pero con solo ver cómo nos trataban, te darías cuenta de que Jason era su favorito. Así que aquí está mi problema actual y la razón por la que estoy aquí. Corté todo contacto con mis padres durante años, pero han vuelto a mi vida después de hacer algo horrible. Otros miembros de la familia dicen que debería perdonar y olvidar, mientras yo solo estoy molesto. No es fácil perdonar y olvidar, por eso estoy aquí. Primero, debería retroceder un poco y explicar algo del contexto, para que puedan entender cómo diablos llegué a donde estoy ahora con, bueno, mis padres. Yo nací primero, y luego, un año y medio después, nació mi hermano Jason. De los dos, yo fui el planeado, mientras que mi hermano fue un bebé sorpresa. Estereotípicamente, los hermanos tan cercanos en edad se supone que son cercanos, pero mi hermano y yo no lo somos. El problema es que mis padres dejaron claro que lo preferían a él. Por alguna razón, él podía salirse con la suya, incluso con un crimen, y yo no podía hacer nada mal sin ser castigado. Era raro que yo, el hijo planeado, fuera tratado peor que mi hermano. Imaginen lo confuso que es para un niño que solo quiere el amor y la aceptación de sus padres. Yo siempre fui el que cumplía con las expectativas altas de mis padres, obtenía mejores calificaciones, hacía todas mis tareas, participaba en todas las actividades escolares y nunca me metía en problemas. Cumplía con todo lo que mis padres requerían de mí, siempre obtenía sobresalientes y terminaba cada tarea que me asignaban. Cuando fui lo suficientemente mayor, cambié los programas extracurriculares por un trabajo de medio tiempo, pero siempre llegaba a tiempo. Lo más importante, nunca me metí en problemas, ni una sola vez. No se podía decir lo mismo de mi hermano. Él era un desastre desde el momento en que mis padres lo trajeron a casa del hospital. Verás, mi hermano sacaba malas calificaciones, hacía sus tareas a medias y siempre se metía en algún tipo de travesura. No es que se metiera en problemas con la ley ni nada de eso, pero mi hermano estaba siempre al borde de cruzar la línea. Me enojaba porque, no importaba cuánto me esforzara, mis padres simplemente no cedían conmigo. Cada vez que cometía un pequeño error, no es que lo hiciera muy a menudo, me gritaban y me castigaban. Bueno, el castigo solía consistir en quedarme en casa sin salir, lo que me enfurecía. El poco tiempo libre que tenía, quería pasarlo con mis amigos. ¿Jason alguna vez se metió en problemas? Bueno, más o menos. Mis padres lo castigaban, entre comillas, pero apenas podía considerarse un castigo. Todo lo que podía hacer era mirarlo con furia, mientras la ira hervía dentro de mí. Ahora puedes ver por qué ya no tengo contacto con mis padres. A los 18 años, odiaba cómo me trataban y no entendía por qué no podían mantener los mismos estándares para mi hermano y para mí. Quiero decir, no era justo. Hubo un momento cuando era adolescente en el que tuve que darme cuenta de que así era, y nada de lo que hiciera cambiaría eso. Mis padres nunca iban a cambiar su manera de ser. Así que lo más fácil que podía hacer era agachar la cabeza y no enfurecerlos. Todo lo que tenía que hacer era aguantar hasta terminar la secundaria. Oficialmente, me graduaría, obtendría una beca y seguiría con mi vida. Pero te preguntarás cuál fue el incidente que me hizo decidir cortar a mis padres para siempre. Ocurrió durante mi último año de la secundaria. Recuerdo que cuando llegué a la escuela ese día, todos me miraban y susurraban a mis espaldas. Me estaba poniendo increíblemente nervioso. Finalmente, llamé a uno de mis amigos aparte para preguntar qué demonios estaba pasando. Había un rumor en la escuela, tenía que ver con Missy, la exnovia de mi hermano. Ella y mi hermano habían terminado aproximadamente un mes antes del incidente. No tenía idea de por qué rompieron, y para ser honesto, ni me importaba. Era asunto de mi hermano, no mío. Missy estaba difundiendo rumores sobre nosotros dos. Decía que habíamos tenido relaciones unos 3 meses antes, cuando mi hermano estaba fuera en un campamento. Afirmaba que estaba embarazada de 3 meses y que el bebé era mío. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Para empezar, yo era virgen en ese momento. Y 2, Missy no era mi tipo. Incluso si Missy hubiera sido la última mujer en la Tierra, jamás habría salido con ella. Ella comenzó a esparcir este rumor, así que tuve que negarlo constantemente ante todos en la escuela. Nadie entendía por qué mentiría sobre eso, y yo tampoco. No tenía sentido.
¿Por qué inventar tal mentira para poner celoso a mi hermano? Los rumores terminaron llegando a oídos de mis padres. Llegué a casa ese día y mi hermano me acusó de ser un hermano terrible, una mala persona y que sería un padre irresponsable. Missy le dijo a mi hermano que lo sentía, y que yo le había dicho que se deshiciera del bebé porque no quería involucrarme. Nunca dije nada de eso es obvio. No quisieron escucharme, y durante más de una semana me acosaron, diciéndome que tenía que hacerme responsable de lo que había hecho. Les dije que no había nada de que responsabilizarme porque no había hecho nada. Llegó al punto en que me echaron de casa. Llegué un día a casa y encontré 2 bolsas con mis cosas empacadas afuera, sin ningún lugar a donde ir. Fui con los vecinos y llamé a mi tía. Ella vivía en la ciudad de al lado y siempre fue mi refugio seguro. Cuando logré contactarla, estaba impactada de que mis padres hubieran hecho eso y me acogió. Fue difícil vivir con mi tía porque tuve que cambiar de escuela, pero terminé la secundaria y me preparé para la universidad. Mientras tanto, Missy seguía esparciendo rumores. Logré confrontarla y le dije que cuando naciera el bebé, me haría una prueba de ADN, para probar que no era el padre. Claro que ella no quería que me hiciera la prueba de ADN, porque ese bebé no era mío. En primer lugar, porque nunca habíamos tenido relaciones juntos, y en segundo lugar porque el hijo era de mi hermano. Y mi hermano lo sospechaba, y podría haber detenido todo esto, pero como no quería hacerse cargo del mismo, Missy me utilizó para vengarse de mi hermano, haciéndolo ver como el cornudo de la escuela, y arrastrándome en todo este problema. ¿Creen que mis padres se disculparon? No, por supuesto que no. Preferían estar en buenos términos con Missy, que iba a darles un nieto, a disculparse conmigo, el hijo que nunca les importó. En ese punto, decidí que era hora de cortar a mi familia de mi vida. Me fui a la universidad, inscribiéndome en periodismo, algo que siempre quise hacer. Avancemos 10 años hasta el presente. Ahora tengo 28 años y una carrera exitosa. He sido reconocido por mi trabajo en televisión nacional. Tal vez fue ahí donde mis padres me vieron porque, poco después de una aparición reciente en TV, decidieron escribirme una carta. Sí, una carta. Una pequeña parte de mí esperaba que me estuvieran contactando para disculparse o al menos felicitarme por todo lo que había logrado. Pero no, no era eso. Mis padres me estaban contactando porque necesitaban ayuda. Bueno, mi hermano necesitaba ayuda. Según mis padres, mi hermano Jason estaba enfermo, no podía pagar sus cuentas médicas y estaba actualmente en el hospital, tratando de mejorar mientras se preocupaba por las facturas. Mis padres intentaron pagar lo que podían, pero tenían ingresos limitados. La mayoría de su dinero se iba en la hipoteca, que aún estaban pagando. No puedo creer que mis padres me estén contactando porque mi hermano necesita ayuda. Esto demuestra que mi hermano siempre será considerado el número 1. ¿Qué creen que debería hacer? Actualización 1. Todas las respuestas que he recibido de ustedes han sido abrumadoras. Nunca pensé que tanta gente respondería, pero es agradable saber que hay personas allá afuera que se preocupan por mí. Y todos ustedes son solo extraños. Supongo que no he olvidado cómo es recibir eso de mi propia familia, ya que, siendo honesto, no lo espero de nadie. Bueno, vamos a la actualización. Acepté reunirme con mis padres para ver qué diablos querían, aproximadamente una semana después de que me contactaran por primera vez. Lo que tenían que decirme me dejó atónito, y honestamente, me hizo enojar mucho. Me dijeron que mi hermano realmente necesitaba el dinero para las cuentas médicas. Así que insistí, tratando de averiguar qué le pasaba. Mi mamá estaba un poco reacia y mi papá ni siquiera me miraba a los ojos. Seguí presionando más, amenazando con irme si no me decían. Estaba listo para salir de sus vidas, esta vez para siempre. Esto hizo que mi padre fuera quien diera la información. Resulta que mi hermano había tenido un accidente de coche. Eso pasa, pero sentí que había algo más. Cuando presioné, mamá admitió que la razón por la que mi hermano tuvo el accidente fue porque estaba bebiendo. Estaba manejando ebrio. Sí, el accidente fue causado por mi hermano desde el principio. No estaba enfermo ni grave, como pensaba inicialmente. Habría ayudado si el accidente no hubiera sido su culpa, como, por ejemplo, si hubiera sido golpeado por un conductor ebrio, claro. Pero eso no fue lo que pasó. Chicos, mi hermano causó el accidente al estrellar su coche por beber tanto. Iba a sobrevivir, pero estaría en el hospital recuperándose por un tiempo. Y para colmo, no podía pagar la manutención de su hijo, mi sobrino. Así que mis padres querían ayuda con eso. Querían asegurarse de que su nieto estuviera bien cuidado. Para ser honesto, apenas conocía a mi sobrino. Lo había visto unas cuantas veces cuando era pequeño, pero no lo había visto en años, excepto en fotos. A veces lo buscaba en línea solo para ver cómo le iba. El niño no tiene la culpa de lo que está pasando, ya saben, entre mis padres y yo. Simplemente, nació en una situación familiar complicada. Su madre no era mucho mejor. ¿Saben cómo fue tan rápida en arrastrarme a su plan loco? Nunca recibí una verdadera disculpa de la exnovia de Jason por intentar inculparme de haberla dejado embarazada.
No es que una disculpa hubiera ayudado mucho, pero creo que me habría hecho sentir un poco mejor. Eventualmente, me levanté y me fui. Ellos me gritaban, pero todo lo que hice fue darme la vuelta y decirles que no iba a ayudar. Ninguna cantidad de gritos va a hacer que cambie de opinión. Pueden gritarme hasta quedarse azules de la cara. Mi hermano se metió en este lío, él puede salir de él. He logrado algo por mí mismo sin ninguna ayuda de mi padre, madre o hermano. Ellos solo han hecho mi vida más difícil, cortarlos fue lo mejor que he hecho. Porque mientras aún los tenía en mi vida, solo me frenaban y no dejaban que pudiera explotar todo mi potencial. Siguen tratando de contactarme, enviando a otros familiares para decirme que necesito ayudarlos. Todos están bloqueados. No hay forma de que los ayude, pero tampoco puedo simplemente dejarlos ir tan fácilmente de todo esto. Mamá y papá necesitan aprender una lección. No sé cómo voy a hacer eso, pero me sentaré a pensarlo. Si tienen alguna idea sobre cómo puedo vengarme, por favor, déjenme una sugerencia. Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa en este punto si puedo hacer que mis padres se retuerzan. Tal vez suene mal, pero se lo merecen después de lo que me han hecho. Actualización 2. Estuve pensando mucho, especialmente después de leer sus comentarios. Algunas personas sugirieron que intentara salvar las apariencias al aceptar ayudar a mis padres, pero dándoles un ultimátum que nunca podrían aceptar. Pensé mucho en qué podría ser. Finalmente, decidí decirles a mis padres que la única forma en que les daría dinero sería si cortaban toda relación con mi hermano. Les daría el dinero para ayudar a mi sobrino y pagar las cuentas de mi hermano esta vez, pero después tendrían que deshacerse de él. Quiero decir, él todavía vivía con mis padres, así que tendrían que echarlo de casa sin más. Decidí decirles esto a mis padres más o menos una semana después de nuestra conversación inicial. Fue tiempo suficiente para que yo planeara mi estrategia y decidiera qué quería hacer. Ellos probablemente pensaban que yo estaba tomándome el tiempo para ver cómo conseguir el dinero para ellos, pero no iba a darles ningún dinero, sino que les estaba haciendo una broma. La expresión en las caras de mis padres se desplomó. Papá empezó a decir que estaba loco y que les estaba pidiendo algo que no era justo. Pero me mantuve firme, estaba muy decidido a hacer esto. Les dije que esa era la única forma en que los ayudaría. Si no lo hacían, podían despedirse del dinero. Mis padres se fueron furiosos después de eso, y traté de no reírme hasta que se fueron. Honestamente, salió exactamente como yo quería. A estas alturas, creo que no tendré que lidiar más con mis padres. Tengo una carrera increíble y he estado saliendo con alguien de manera casual durante los últimos meses. No creo que vuelva a ver a mis padres, pero cualquier cosa podría pasar. Si hay más actualizaciones, regresaré aquí y les avisaré de inmediato. Actualización 3. Aquí estoy, de vuelta con otra actualización. No he sabido nada de mis padres durante unas largas 2 semanas. Mis pensamientos eran que nunca volvería a hablar con ellos, o si lo hacían, sería para gritarme y decirme lo terrible hijo que soy o algo así. Estaba convencido de que no volverían a hablar conmigo, hasta que lo hicieron. Para mi sorpresa, me llamaron. Esperaba que siguieran contactándome, suplicándome por dinero. Luego, cuando se dieran cuenta de que no iba a cambiar de opinión, pensé que se desquitarían conmigo, diciéndome que era un egoísta. Pero, bueno, no hicieron nada de eso. ¿Saben qué hicieron? Terminaron diciéndome que lo habían hecho, o más bien, que iban a hacerlo. Después de pensarlo, hablaron con mi hermano y le dijeron que lo ayudarían por última vez. Pero una vez que saliera del hospital, tendría que irse a otro lugar. Bajo ninguna circunstancia podría seguir viviendo con ellos. Para demostrármelo, grabaron la llamada telefónica que tuvieron con él. No estaba nada contento. Mi hermano soltó muchas groserías e insultos, todos dirigidos hacia mí. Casi me dan ganas de reír, pero logré contenerme para no arruinar la situación en ese momento. Le dije a mis padres que recibirían el dinero, pero que necesitaba unos días para reunirlo. Por favor, no se enojen conmigo. Probablemente, algunos de ustedes están gritando frente a la computadora y escribiendo comentarios furiosos en este mismo momento, pero no estaba en mis planes ayudarlos realmente. La cosa es que, cuando les dije a mis padres que los ayudaría, no estaba diciendo la verdad. Verán, nunca pensé que mis padres realmente cumplirían con cortar a mi hermano. Me sorprendieron muchísimo cuando me dijeron que lo iban a hacer. En toda mi vida, nunca habían hecho algo así por mí, siempre había sido mi hermano el favorito. Él era el centro de su atención, y yo era el que quedaba de lado, con expectativas imposibles de cumplir. No es justo que me hayan hecho esto, así que ahora voy a jugar un poco con ellos. Ahora que las cosas han cambiado un poco, voy a ajustar mi plan solo un poco. De cualquier manera, mis padres no van a recibir el dinero. Volveré aquí y me aseguraré de contarles lo que está pasando con mi familia. Les prometo que no se sentirán decepcionados conmigo. Bajo ninguna circunstancia voy a cambiar de opinión. Mis padres y mi hermano no recibirán ni un centavo de mí. Así que, sí, probablemente tendré al menos una actualización más pronto. Estén atentos. Actualización 4.
Mis padres y yo nos sentamos el otro día, unos 3 días después de nuestra última conversación. Me reuní con ellos en una cafetería. Es mejor encontrarse con la gente en público, así todos estamos en igualdad de condiciones. Tuvimos una pequeña charla civilizada durante un rato, lo cual fue sorprendente. No podía creer que se interesaran en hablar conmigo sobre algo relacionado con mi vida. Siempre habían querido ir directo al tema de mi hermano. Eventualmente, llegaron al punto y me preguntaron por el dinero. Les sonreí y saqué un cheque. Lo escribí ahí mismo. Lo tomaron, con sonrisas en el rostro, pero lo que no sabían era que lo único que estaba escrito en el cheque era un gran, váyanse al infierno. Sí, literalmente, escribí, váyanse al infierno en el cheque. Infantil, probablemente, pero se sintió increíble escribir eso, y, ¿saben qué? Fue aún mejor ver la expresión en sus caras cuando lo abrieron y lo leyeron. No era una cantidad de dinero, sino unas palabras que había querido decirles durante mucho tiempo. Después de que el shock se disipó, me preguntaron qué estaba pasando. Solo les sonreí con suficiencia y les dije que no iba a darles el dinero. Todo este tiempo, solo los había estado engañando. Si hubieran intentado contactarme y disculparse en algún momento del pasado, tal vez las cosas habrían sido un poco diferentes. Pero no fue así como sucedieron las cosas. Me levanté y me fui. No he sabido nada de ellos desde esa cena. Han tratado de contactarme, y también mi hermano, pero bueno, hasta aquí llegué. La única familia con la que hablaré es con mi tía, porque la quiero. Aparte de ella, tengo a mis amigos y a mi novia. Es difícil decir qué les va a pasar a mis padres y a mi hermano, pero ¿saben qué? No me importa. Los he eliminado de mi vida para siempre, y no serán parte de mi vida, ni en el futuro, ni en el pasado, ni en el presente. Honestamente, antes me habría sentido triste por esto, pero ahora estoy encantado de no tener que lidiar con ellos ni un segundo más. Actualización 5. Sé que muchos piensan que fui el malo por haber jugado con los sentimientos de mis padres. Lo entiendo, desde afuera puede parecer que fui cruel. Pero antes de que alguien más me juzgue, es importante que comprendan la verdad detrás de todo esto. Mis padres nunca se disculparon conmigo, ni siquiera una vez, por todo lo que ocurrió en el pasado. Nunca quisieron una reconciliación sincera, solo querían mi dinero. Para ellos, eso era lo importante. Nunca me vieron como un hijo al que quisieran o valoraran, y ahora con lo que sé, queda claro que ellos también intentaron manipularme, solo que esta vez no les salió como esperaban. La grabación que me entregaron, esa donde aparentemente tenían una discusión con mi hermano, fue una actuación bien planeada. Mis padres nunca tuvieron la intención de cortar la relación con él. ¿Por qué lo harían? Él siempre fue su favorito. Lo que querían era hacerme creer que estaban dispuestos a sacrificar algo por mí, cuando en realidad, solo querían el dinero. Lo que planeaban era simple, obtener mi cheque y luego volver a cortarme de sus vidas, como si yo fuera un cajero automático. Eso no me sorprende, porque no es como si mis padres, luego de haber tenido un hijo favorito durante toda su vida, de repente me iban a querer y amar de la noche a la mañana. No es así como funcionan las cosas, y en el fondo, siempre lo supe. Pero lo más interesante de todo esto es cómo me enteré de la verdad detrás de la farsa. Recibí una llamada inesperada. Era de Missy. Sí, la misma Missy que, hace años, casi arruina mi vida con sus mentiras. No tenía razón para escucharla, ni para confiar en una sola palabra que saliera de su boca. Pero algo en su tono, o quizás solo mi propia curiosidad, me hizo detenerme antes de cortar la llamada. Es importante, dijo, te va a interesar. Decidí darle unos minutos, con la idea de que si lo que tenía que decir era una estupidez o una mentira, simplemente colgaría y seguiría con mi día. No estaba esperando una disculpa, ni mucho menos. Missy me contó algo que, en un primer momento, me dejó sorprendido, aunque luego, pensándolo mejor, todo tenía sentido. Me dijo que mi hermano le debía una gran cantidad de dinero en manutención infantil, y que ella lo había estado presionando para que pagara, incluso mientras él seguía en el hospital recuperándose de su accidente. Él le prometió que pronto todo estaría arreglado, que no se preocupara. Le dijo que esperara un poco, porque, según mi hermano, yo iba a darle dinero a mis padres y con eso, él podría saldar su deuda con ella. Missy, furiosa por la falta de pagos y al ver que el plan de mi hermano y mis padres no había funcionado, decidió contármelo todo como forma de venganza. Según Missy, mi hermano le había confesado todo el plan que habían orquestado junto a mis padres. La grabación de la llamada, la actuación de mis padres diciéndole que lo iban a echar de la casa, todo era parte de un montaje para hacerme creer que realmente estaban dispuestos a dejar a mi hermano. Una vez que me sacaran el dinero, mi hermano seguiría viviendo con ellos, y todo volvería a ser como antes. Era un plan sucio, y escucharlo me revolvió el estómago. Ahora, siendo honesto, tengo sentimientos encontrados. Parte de mí se pregunta si lo que Missy me dijo es completamente cierto. Después de todo, esta es la misma mujer que estuvo dispuesta a arrastrar mi nombre por el barro, a mentir y a hacerme pasar por el padre de su hijo, todo solo para vengarse de mi hermano. ¿Podría estar mintiendo nuevamente, buscando otra manera de manipular la situación?
Es una posibilidad. Missy no es alguien en quien confíe, ni mucho menos. Pero, por otro lado, lo que me contó encaja perfectamente con lo que ya sabía de mis padres. Ellos nunca iban a cortar la relación con mi hermano. Siempre ha sido él, siempre ha sido Jason. Yo era solo una herramienta en su plan, una fuente de dinero. Aún no sé qué pensar completamente. No sé si todo lo que dijo Missy es verdad, o si es solo su versión retorcida de los hechos. Pero lo que sí sé es que he tomado la decisión correcta al alejarme de ellos. Mis padres y mi hermano están tan enredados en sus propias mentiras y manipulaciones, que no hay manera de que pueda volver a tener una relación sana con ellos. Es mejor así, a distancia. Al menos de esta forma, no tengo que seguir lidiando con sus juegos. Así que esta es mi última actualización. Puede que no sea el final que muchos esperaban, pero para mí, es el cierre que necesitaba. Y eso, al final del día, es lo único que importa.